Hermano, no lo conocí en vida, porque fue como en el año 200 y algo. Pero uno de los líderes de la iglesia de la época que se conoce como patrística o latina, algunos les dicen los padres latinos, al otro los padres griegos, por la forma, el lenguaje en el que escribían. Pero uno de ellos, mi hermano, de nombre Tertuliano, por si alguno piensa tener un niño, vaya apuntando ahí opciones para nombres. Tertuliano, mi hermano, escribió, la era patrística viene después de que murieron los apóstoles y los que recibieron instrucción bajo los apóstoles. La era apostólica termina, empieza la era patrística, hay mucha persecución, de vez en cuando, no siempre, no es constante, pero muchos hermanos en Cristo mueren. Y Tertuliano escribió de esta manera: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, dando con ello a entender que lo que querían destruir en realidad se estaba expandiendo. Y que la sangre, no solo el testimonio de la palabra, pero su sangre misma de los hermanos eran en realidad la semilla de la iglesia. Ahora, debido a la constante persecución, debido a la muerte de muchos creyentes, es que esa frase se aplicaba. Eso no venía a ser algo sorpresivo, mi hermano, si usted ha leído los evangelios, porque el mismo Señor Jesucristo habló acerca del rechazo, de la persecución, incluso de la muerte que vendría después de su partida. Él les advirtió a los apóstoles que vendría esto. En Juan del 15 al 21 les dice: no les sorprenda que los aborrezcan. Recuerden que me aborrecieron a mí primero. Dice, no les sorprenda que los saquen de sinagogas, que los persigan, que los quieran matar. Dice, es más, en el Juan 16:2 dice, algunos matarán, algunos de ustedes creyendo que le están haciendo un servicio a Dios. Y les dice otra vez, no les sorprendan estas cosas. Yo se los estoy diciendo desde antes. Ahora, en el libro de los Hechos, mi hermano, hasta en este momento, el pueblo en general ha recibido el mensaje del evangelio. Los líderes religiosos que pusieron a Jesucristo en la cruz y que después inventaron que se robaron el cuerpo, creen que ya terminó el movimiento cristiano. Y están de cierta manera calmados, de cierta manera indiferentes a los apóstoles que están predicando la palabra. Porque ellos creyeron que al cortarle la cabeza, por decirlo así, al líder, el movimiento terminaría. No esperaban lo que está sucediendo, pero hasta este momento, el pueblo en general ha recibido la palabra y el mensaje de salvación por medio de los apóstoles con corazones abiertos, con reacciones mayormente positivas. De cierta manera, la iglesia creció en cuestión de un solo sermón, de 120 personas a 3,000 personas que aceptaron a Jesucristo y se bautizaron en esa ocasión. Y hasta ese momento, mi hermano, pero ahora han predicado ellos, libremente. Se han parado en sus casas, han predicado en las sinagogas y han tenido acceso al templo de Jerusalén para predicar la palabra. Pero ese tiempo va a llegar a su fin del capítulo 4 en adelante, mi hermano. Después del milagro de esta persona que estaba coja por más de 40 años, que así había nacido, van a hacer una oposición. Se va a levantar por parte de los líderes religiosos una oposición de manera drástica y enérgica. Pero la defensa del evangelio vamos a ver que va a ser valiente y firme. Y el nombre que los enemigos no quieren escuchar es el único nombre que puede salvar. Hasta el día de hoy, mi hermano, desde entonces hasta el día de hoy, no hay otro nombre por el cual la persona pueda ser salva, excepto en el nombre de Jesús. Él es el único Salvador, no hay otro nombre. Y dice en el versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro está predicando, Juan también está enseñando la palabra. Y dice ahí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Si usted recuerda, está predicando, está a medio de su sermón
y el sermón es interrumpido. Si usted recuerda la semana pasada, las acusaciones, cuando Pedro está predicando, convierte su sermón en acusación. Y tiene varias acusaciones cuando está predicando. Y él les recuerda que ustedes entregaron a Jesús, negaron al Hijo de Dios, lo cambiaron por un criminal y mataron al autor de la vida. Ahora, no es de sorprender, si la gente se ofendió, algunos por esa acusación, no es de sorprender que ahora los líderes religiosos del templo se sientan más ofendidos, porque precisamente ellos, que deberían tener discernimiento y que deberían tener sabiduría espiritual, son los que encabezaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así de que lo que el apóstol Pedro está diciendo es que son unos asesinos ignorantes de la palabra de Dios. No reconocieron al Mesías. Qué peor vergüenza. Que siendo usted cristiano, por decirlo así, siendo usted líder de una iglesia, no reconozca a Jesús cuando lo vea. Increíble, pero así pasó. Ahora los apóstoles, mi hermano, son interrumpidos de manera hostil. Cuando dice ahí, ellos están hablando, vinieron sobre ellos. No dice vinieron hacia ellos, quiere decir vinieron sobre ellos. Llegan de una manera enérgica, los quieren detener, llegan de una manera bastante hostil. Ahora había 3 grupos de personas ahí que menciona. Y los sacerdotes obviamente son levitas, son los que están trabajando en el templo todo el tiempo. Si usted se recuerda, cuando esto sucedió era el tiempo de la oración y el sacrificio vespertino, que era a las 3 de la tarde. Así de que había un grupo de personas que se encargaba de esas cosas, la limpieza. El jefe de la guardia, mi hermano, esa era una posición que también le pertenecía a un levita y era en realidad el segundo por debajo nada más del sumo sacerdote. Era una posición bastante importante. Este se encargaba del orden del templo, se encargaba de sacar personas que estuvieran desordenadas, que quisieran enseñar cosas contrarias, o que también vinieran a agitar o a molestar a los que estaban ahí, a los feligreses. Y después menciona el tercer grupo, los saduceos, que es en realidad un grupo, una secta de personas. Había 3 grupos religiosos en aquel tiempo. Los fariseos, que creían bastante en la tradición oral por sobre las escrituras, pero que de cierta manera eran de los más fieles y dedicados. A veces le damos mucha mala fama a los fariseos, pero la verdad es que tenían temor de Dios en muchas cosas, y en su temor exageraron agregando reglas, hicieron las reglas más importantes que la misma palabra de Dios. Los saduceos era el otro grupo, mi hermano. Y era en realidad los que gobernaban y tenían la autoridad en el templo. Los saduceos era un grupo religioso que formaba parte, la mayoría de ellos eran los sacerdotes que están aquí, la mayoría de ellos junto con el sumo sacerdote pertenecían a este grupo de saduceos. Ahora, estas personas, mi hermano, no creían en la tradición oral y solo consideraban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como inspirados. Ellos no leían a los profetas, no leían los salmos, no creían en ellos. No aceptaban, mi hermano, la tradición oral, como los fariseos. No creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en la vida después de la muerte. Por lo tanto, obviamente rechazaban la inmortalidad y estaban en contra de la resurrección. Ellos decían que esas enseñanzas son para gente tonta, ignorante de la verdadera palabra de Dios. Imagínese usted, si esto en esta vida es lo único que tenemos, ¿cómo viviría usted? ¿Su lema sería qué? Dale vuelo a la hilacha. Hay que el gozo antes de que venga el pozo, ¿cómo dicen? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Ese sería su lema de vida. A comer y a beber, porque algún día nos vamos a morir. Es lo único que te vas a llevar. Que es cierto, coma bien. Cómo es el postre si lo quiere, mi hermano, excepto si tiene diabetes, tenga cuidado. Pero si esa fuera nuestra única esperanza, eso me da libertad a matar a quien yo quiera. Eso me da libertad a robar.
Eso me da libertad de hacer lo que me dé la regalada gana, porque no voy a ver un juez. Al cabo, aquí se acaba el mundo, al que se muere ahí se le acabó el mundo y ya estuvo. Y esa es la forma precisamente que ellos vivían, mi hermano, los saduceos. Se reflejaban su estilo de vida. Solo les importaba hacer dinero, mi hermano. Era la clase aristocrática, solo pensaban en el business, en hacer billete, en relacionarse, mi hermano. Y es por eso que se asociaron con el Imperio Romano. De ellos recibían beneficios políticos, económicos, les daban autonomía, les daban autoridad a cambio de que ellos ayudaran a mantener la paz y tener en control a los judíos y al pueblo romano, mi hermano. Cualquier desestabilidad atentaba contra su manera de vivir. A ellos les convenía. ¿Se acuerda usted que Caifás tenía un tianguis ahí, un mercado en el templo? Él era el que vendía. Llegaba la gente con su corderito y según lo examinaban y le decían, ese cordero no sirve. Y le vendían uno 3 veces más caro de lo que valía. Y le decían, tu cordero no puede entrar al templo. Y la gente que venía de lejos tenía que comprar ese cordero que ellos le vendían bastante caros. Y le decían, vamos a tomar al tuyo y nos vamos a deshacer de esta porquería. ¿Y qué es lo que hacían? Lo metían a otro corral y lo vendían ellos. Porque si era de verdad un cordero limpio. Le decían, no puedes traer dinero del Imperio Romano, es sucio. ¿Y qué es lo que hacían? Le cambiaban a usted el dinero romano de donde viniera la persona por shekels, que era lo único que aceptaban en el templo. Pero como cuando usted va a comprar pesos, cuando usted los cambia, se los pagan a 5, cuando usted los quiere comprar, se los venden a 10. Y por eso el Señor Jesús los acusó de ser una bola de bandidos. Y lo odiaban a Él. Y ahora se dan cuenta, estos pueden provocar, si hacen que la gente crea que el Mesías ya llegó, porque ellos no creían en el Mesías. Ellos decían que el Mesías empezó en el tiempo de los maquiaveos. Así de que atentaba a su estilo de vida. Son los más interesados en reprender y callar a los apóstoles. Dice en el versículo 2, que llegaron resentidos de que enseñaran al pueblo. Primero unos estaban enojados, indignados, disgustados, porque no les pidieron permiso para enseñar. Ahí usted tenía que pedir permiso, que siento que está bien, tenía que pedir permiso, aquí no puede enseñar cualquier persona. Pero llegan ellos porque están enseñando, pero le aseguro que no era precisamente que estuvieran enseñando. Este es el problema. Anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Es usted el encargado de la iglesia? No creen en la resurrección y eso no solo están anunciando, sino que están diciendo que uno ya resucitó y que lo han visto. Teológicamente ese mensaje los avergüenza. Y económicamente ese mensaje es un riesgo para ellos. Así de que vienen molestos para sacarlo. Ahora, en el sermón del apóstol, le llamó a Jesús no solo que estaba resucitado, sino que es el Hijo, el siervo de Dios del libro de Isaías, que es el santo, que es el justo, que es el autor de la vida, que es el nuevo Moisés. Así de que no quieren ellos arriesgar a perder su estatus político, religioso. Todas estas acusaciones implicaban que eran unos ignorantes de la palabra, porque no pudieron identificar a Jesús. Se los vienen a detener. Y es curioso, mi hermano, este pastor, si usted lo oye quizás en Radio Manantial, oiga, ya dijo la hermana porque nos manda a saludar ahí y no oímos. Vernon McGee, creo sale ahí en su programa A Través de la Biblia. Él dijo en una ocasión, he descubierto que los más grandes enemigos que he tenido en el Evangelio no son los amantes del licor, no son las prostitutas, no es la mafia. Ninguno de ellos se ha metido conmigo. Los que más problemas me han causado y los que más luchas me han traído y los que han querido destruir mi ministerio de radio son cristianos. Gente que se dice ser cristianos. Él le decía en aquel tiempo los liberales, los que no creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, los que no creen que Jesucristo va a volver a venir, los que no quieren usar la palabra pecado en sus sermones. Esos son los que más atacan, los que más odian la verdad del Evangelio. Y esa es una verdad, mi hermano, desafortunadamente.
No puedo decir lo mismo, no tengo ministerio de radio, pero sí puedo decir que los que más han atacado son según los que son creyentes. En el trabajo, mi hermano, nadie me ataca. Trabajo con gente que no son creyentes, la mayoría. Pero en algunas iglesias me he sentido en poco, para mal de ellos. Ahora llegan, interrumpen y arrestan, dice el 13, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. La palabra echaron mano ahí es una palabra violenta, mi hermano. Es como que usted le dijo a su bendición, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir con mi mamá, vamos a ir con tu abuela, ya sabes cómo se pone, si le agarra los tiliches que tiene ahí, todos por... Ya sabes que no le gusta que andes ahí como chiva loca. Y están como chiva loca, pasan y dicen, mija, siéntate, mija. Mijo, ya, mijo, ay, este niño cómo tiene energía, y pasa. Y te vas acercando un poquito, y un poquito, y un poquito. Y en una de esas pasadas, los pepenas. ¿300? Así más o menos. En una pasada, los agarran y les echan mano. Y Pedro y Juan, pues se van bien dóciles. ¿Quién no? Así como te ibas tú. Dice, ahora los agarran, es de noche, los juicios se hacen de mañana. Usted sabe que al Señor Jesucristo ignoraron todas esas reglas. Le hicieron 2 juicios nocturnos, aunque no estaba listo el Sanedrín. Todo eso fue ilegal, lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Aquí son más recatados, tienen miedo a la gente que está en ese lugar. Así que se los llevan a una prisión que había ahí para quedarse en la noche, quizás con la intención de que reflexionen, quizás de que se eduquen, se asusten, se den cuenta que no deben estar haciendo esas cosas. Y los detienen esa noche, mi hermano. Ahora, podrán encerrar los que están enseñando, mi hermano, podrán arrestar los apóstoles, pero no pueden arrestar el mensaje. Podrán, mi hermano, callar los voceros, pero no pueden detener el poder del evangelio. Y podrán, mi hermano, encerrarlos a ellos, pero no al Espíritu Santo, porque mira lo que hace en el 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Ahí está un poco. Son 3,000 y 2,000 más se aceptaron aquí, ya son 5,000, puede decir eso. O también usa la palabra varones exclusivamente, puede que hayan sido mucho más porque había mujeres también en esa congregación. Por más que ellos quieran encerrarlo, no pueden callar el poder de Dios. ¿Y por qué creyeron, mi hermano? Porque oyeron, creyeron. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo da testimonio por aquellos que oyeron el evangelio, creyeron, por fe aceptaron y ahora son parte del pueblo de Dios, porque después de que usted escucha y cree, el Espíritu Santo le sella para que nunca nadie pueda arrebatarlo de la mano del Señor. Es importante, mi hermano, y es un distintivo de este lugar, predicar la palabra simplemente. No va a haber mucho show, no va a haber muchas cosas, quizás no soy tan elocuente, pero la verdad es que ninguna de esas cosas puede salvar a nadie. Ni comodidades, ni absolutamente ninguna de esas cosas, ni eventos, ni nada de eso. No porque no los tengan, no hablo de amargura, sino porque el único que puede salvar es la palabra de Dios. Nada más. Y lo vemos aquí. Dice en el versículo 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, el presbiterio, y los escribas, los gramáticos, dice en griego. Y el sumo sacerdote, ahora sí aparece, Anás, que no era el sumo sacerdote, había sido, era el suegro, era el dueño del business, y Caifás, que era el sumo sacerdote en ese, fue el que condenó al Señor Jesús, los dos. Y se acercan ellos, Caifás y Juan, no sabemos quién es, pero Anás tenía un hijo que se llamaba Juan, Jonathan, que después fue sumo sacerdote también, y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, se juntó toda la tribu, mi hermano. Vienen por el Señor, vienen por el pueblo de Dios. Cortaron la cabeza, mi hermano, y en vez de destruirlo, se multiplicó.
Hay dos consecuencias que vemos ahí cuando se escucha el Evangelio. Unos son confortados, conforta al afligido, le trae salvación, y otros aflige al que está muy cómodo y le molesta. El Sanedrín le molestó. Y son las mismas personas, esa lista que estoy viendo ahí, son las mismas que hace unos 2 meses condenaron al Señor Jesucristo a muerte. Como unos 2 meses. Imagínese usted, si usted fuera Pedro y Juan, encerrados en la cárcel, y en la mañana que lo traen a presentarse, se da usted cuenta que las personas que están ahí son los que condenaron al Señor Jesús. No sé si pensarían que si les iba a pasar lo mismo, no sé si también ellos sospecharían que podían ser crucificados, o ahora que tienen al Espíritu Santo y las promesas de Dios, durmieron como si nada, mi hermano. Irónicamente, aquí está la crema y la nata de la religión, mi hermano. Los que conocían la Escritura al derecho y al revés, pero desafortunadamente no conocían a Dios. Solo a través de Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre. No te va a salvar cuánto conozcas de la Biblia, mi hermano. Te va a salvar qué relación tienes con Cristo Jesús. ¿Es tu Señor y Salvador? ¿O es simplemente alguien que lo conoces y lo analizas y lo estudias? Tiene que venir no solo en tu mente, sino también en tu corazón. Dice en el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? El Sanedrín era como un círculo mocho. La gente está sentada, se puede, más o menos como aquí. Y no somos el Sanedrín, ¿eh? Pero usted, si se sienta de aquel lado, puede ver a estos y a todos. Y lo hacían así para ver si no había alguno que iba a hacer alguna tranza o decir algo incorrecto. El acusado está en mi posición de este lado, así de que todos podían verme la cara si saco un billete, ofrecerle a alguien. Y los que hacían las preguntas se paraban enfrente de ellos. Así es como se sentaron. Imagínese usted, Pedro y Juan salen, los traen y están, todos los que los están mirando son la mayoría de ellos enemigos. Quizás ahí estaba Nicodemo. El apóstol Pablo no estaba ahí, pero Nicodemo era parte de ese grupo. José de Arimatea eran parte de él. La misma pregunta: ¿con qué autoridad y con qué poder haces esto? Es la misma que le hicieron al Señor Jesús después de limpiar el templo. ¿Con qué autoridad y con qué poder? ¿En el nombre de qué estás haciendo esto? Y la forma que les preguntan lo hacen de manera derogatoria, mi hermano. No se ve en español, pero le están diciendo, ¿y ustedes? Como diciendo, insignificantes, ignorantes, tontos. ¿Quién les dio la autoridad para hacer estas cosas? Ahora, el apóstol Pedro les va a dar, no les va a faltar al respeto, simplemente les va a hablar de lo que sucedió. Estas personas no les interesa el milagro, mi hermano. Está ahí junto a ellos el cojo. No les interesa. Hay gente que no le interesa las cosas buenas. Si no estás de acuerdo con él, no le importa lo que tú estás haciendo bien. No les interesa el milagro, no les interesa examinar la señal a ver si es de Dios. No les interesa, no les convence la cara feliz del cojo que está ahí sanado en medio de Pedro y Juan, mi hermano. No les importa la gracia que fue impartida. Lo único que quieren saber, de dónde viene su poder y autoridad. De cierta manera, ¿por qué están ultrajando nuestra autoridad? ¿Por qué no nos preguntaron antes de sanar a esta persona? Como le recriminaron al Señor Jesús cuando sanó a alguien en sábado y le dijeron, ¿por qué sanas en sábado? Si en sábado debes de estar descansando, has faltado al respeto a la palabra de Dios. Y el Señor les dice, ¿de verdad? Dice, ¿cuál de ustedes, hipócritas, si se les cae un burro a un pozo en sábado no van y lo sacan? Pero sin embargo ellos tenían prohibidos hacer sanidades en sábado, curar a una persona. De esa manera, mi hermano, ellos no les interesa el milagro, solo quieren saber de dónde viene la autoridad. Ahora es cierto que el Señor les dijo que iban a ser perseguidos, pero también el Señor les dijo a los apóstoles que iba a estar con ellos. Y les dijo, cuando los saquen de las sinagogas, cuando los presenten delante de reyes, cuando los pongan delante de autoridades,
No estén pensando lo que van a decir, cómo es que se van a defender. Simplemente, eso dice en Lucas 21 del 12 al 15, simplemente párense delante de ellos y yo les daré que hablar. Y mis palabras, lo que ustedes digan, va a ser tan convincente que no podrán rechazarlo. Obviamente lo harán, pero para su propia condenación. Ahora dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no es que otra llenura, otro agregado, no, es que ahora el Espíritu va a hacer algo especial en él. El Espíritu Santo va a ser el que va a hablar, va a ser el que va a acusar. Los gobernantes están ahí para acusar a Pedro y a Juan, pero en realidad las mesas, las sillas se van a voltear y Pedro y Juan van a acusarlos a ellos. Y les dice, les habla de manera amable, porque acuérdese usted que nadie va a irse al cielo si le hablamos ofensivamente cuando está incorrecto. Les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Están diciéndole, nos tienen aquí, fíjense la ironía, nos tienen acusados o nos están interrogando porque hicimos algo bueno. En vez de estar agradecidos o que esta sanidad sea causa de gratitud y de celebración, nos están interrogando. Lo primero que ellos deberían hacer es darle gracias a estos porque hicieron un beneficio no solo para este hombre que estaba ahí cojo presente, que ya no es cojo, sino para la sociedad. Ya no tiene él que pedir limosnas. Porque hay a veces en la naturaleza del ser humano, mi hermano, a alguien le hacen un favor y otra persona se enoja. Dicen, hey, véngase, trajeron tacos. Yeah. ¿De esa carne? $10,000. ¿$10,000? ¿Y esos frijoles? Yo no como ni frijoles en mi casa. Está más flaco que nada. Lo único que come es aire. Pero no agradecen, les da coraje, les da envidia. Pues haya traído más tacos con ese dineral que tiene. Van y ayudan a alguien que está necesitado en la congregación. Pues le debiera de dar a todos. ¿Por qué nomás a ese ahí nomás está viviendo de la gente? Y en vez de estar agradecidos, hay coraje, hay envidia. Y así están estos, en vez de estar agradecidos con Dios, de que Dios se ha manifestado por medio de estas personas, están enojados contra ellos. Es un beneficio que no quieren aceptar, pero Pedro va a aprovechar para aclarar la autoridad y el autor del milagro. Y también le va a dar vuelta a este juicio y los va a poner a ellos en la silla del condenado. Dice en el 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice por ahí que el ataque es la mejor defensa. Y Pedro sale atacando. Y en unas cuantas palabras les da un gancho al hígado. Imagínense la cara de estas personas que esperaban que los apóstoles pidieran disculpas o que humillados no dijeran nada. Y Pedro se para con gran valor y los empieza a apuntar, mi hermano. Y les contesta su pregunta, ¿con qué poder y con qué autoridad? Con el poder y la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Y no dice Jesús de Nazaret, dice Jesucristo, Jesús, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. De ese mero, con esa autoridad es que estamos hablando. Imagínense la mirada entre ellos al sentirse acorralados, sentirse ofendidos, se quedaron pasmados. Pedro, mi hermano, no cambia el mensaje. Les contesta sus preguntas con valor y con autoridad, y como quien está diciendo con un dedo acusador, les está diciendo a cada uno de ellos, a esa audiencia que está ahí, y no cambia el mensaje. A la gente les dijo eso, a la gente los acusó, y a los líderes religiosos también los está acusando. A veces en ocasiones, mi hermano, por la autoridad o por la persona, no queremos decir, no queremos ofender. No le queremos decir a alguien, hey, si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno. No lo queremos hacer porque es alguien cercano, porque es tu jefe. Y a veces cambiamos el mensaje. Podemos cambiar el método dependiendo de la persona.
pero el mensaje nunca debe ser cambiado, mi hermano. En una ocasión, el del billete de A20, por si no sabe, que se llama Andrew Jackson, lo invitaron a una predicación, un señor que era evangelista. Y llegaron y le dijeron, hey, va a estar Andrew Jackson aquí, ¿ves? El presidente. Ten cuidado lo que dices, porque la iglesia necesita donaciones y todas esas cosas. Te invitamos de evangelista para campaña, pero resulta que vino Andrew Jackson, bájale. Y cuando se para, lo primero que dijo, si alguien aquí no ha aceptado a Jesucristo, como aquí el señor presidente Andrew Jackson, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Y estoy aquí para anunciarles las buenas nuevas de salvación. Todo el que esté aquí, incluyendo a Andrew Jackson, señor presidente, bienvenido. Todo el que esté aquí necesita ser salvo. Y si no lo hace en el nombre de Jesús, se va a ir al infierno. Y el pastor ya nomás estaba contándolo. Me van a cerrar la iglesia. Y Andrew Jackson le llamó a él después del servicio. Y todos se quedaron a ver qué le iba a decir. Y le dijo, si yo tuviera en mi gabinete a personas tan sinceras y valientes como tú, la presidencia sería un éxito. Tenemos que decir la verdad y no cambiarlo para dejar de ofender a las personas, mi hermano. Con amor y con gracia, que no se vea que somos macheteros. Con amor y con gracia, pero tiene que decirles la verdad. Tiene que decirles la verdad. Vosotros crucificaron a Jesús, ustedes lo asesinaron, pero ¿saben qué? Dios lo resucitó. Y en su nombre, porque no hay otro nombre que cambie vidas como el de Jesús. En su nombre es que esta persona está aquí parada delante de ustedes. Porque en su nombre, en el nombre de Jesús, y no en las letras, sino en la presencia, la esencia del Hijo de Dios que se encarnó, que habitó entre nosotros, que pudieron algunos de ellos ver su gloria, tocarle, comer con él. En el nombre de esa persona que muchos despreciaron, mi hermano, en ese nombre se rompen cadenas, mi hermano. Se quebrantan yugos. Se cambia el luto en alegría. Los ciegos miran. Los cojos saltan. Los sordos oyen. Los mudos hablan y cantan a la gloria del Señor, mi hermano. En ese nombre, lo más importante, el pecador pasa de tinieblas a luz, de muerte a vida, mi hermano. Es hecho justicia de Dios, es santificado, es levantado, es exaltado, es hecho una nueva criatura. En ese nombre, mi hermano, en ese nombre que muchos desprecian y ofenden, tiemblan demonios, mi hermano. En ese nombre caen de rodillas los ángeles y alaban, levantan su voz, mi hermano. En ese nombre el universo hasta este momento es sostenido y gira alrededor del sol y se sostienen todas las estrellas porque precisamente ese Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, lo sostiene todo, mi hermano. Ese es el nombre y Dios lo escogió. Dios lo escogió, Dios Padre le puso ese nombre porque declara su misión. Yeshua quiere decir Yahweh, Dios salva. Declara su misión y el corazón de Dios. Dios nos quiere salvar, mi hermano. Dios nos quiere salvar. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que muriese por nosotros. Para sanar, sí. Para liberar, como dice el canto. Para romper toda obra de maldad. Pero sobre todo para librar nuestra alma, mi hermano. Él es el autor de esta bondad, les dice Pedro, y Él es el que puede también obrar en ustedes. Pero tienen que entender algo primero, ustedes lo despreciaron, dice en el 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es el Salmo 118, versículo 22, lo que él está diciendo. El Señor Jesucristo lo usó en una ocasión hablando cuando predicó acerca de los malos siervos que quisieron robarse la heredad y les mandaba cobrar. El Señor hizo esta heredad, la sembró y llegaron unos a rentarla, les mandaba cobrar renta y no pagaban. Les mandaba uno, no pagaban, les mandó a su mejor siervo, los mataban, los regresaban avergonzados. Ese se le ocurrió, les voy a mandar a mi hijo. A él sí van a escuchar porque es el heredero. ¿Y qué dijeron estos? Ese es el heredero. Vámonos matando, no tiene más hijos, nos vamos a quedar con todo. Y lo tomaron y lo mataron. Y los que estaban huyendo, dice el Señor Jesús, ¿qué debo de hacer con ellos? La respuesta es,
matarlos a todos. ¿Qué debería hacer el dueño? Matarlos. Pero se quedan en silencio y el Señor les dice, la piedra que fue desechada va a venir a ser la esquina principal. Y otros, esa heredad va a ser quitada a esos y va a ser dada a otros que sí la van a cuidar. Y cuando Él dijo eso, ellos entendieron, los fariseos, los que ahorita están juzgando a los apóstoles, entendieron que se refería a ellos y desde entonces buscaron cómo matarlo, pero tenían miedo a la gente. Ahora está diciendo el apóstol, hay una diferencia entre el salmo original, la palabra original hebrea dice desecharon. Y aquí Pedro usa otra, reprobada, dándoles a entender, ustedes sabían, pero la despreciaron, la humillaron tanto que lo colgaron en una cruz. Al Mesías, al Hijo de Dios, como el más vil criminal, cambiado por un asesino, colgado en una cruz, sin motivo, totalmente un inocente, con desprecio profundo y depravación y corazón malvado lo pusieron en una cruz. Los edificadores, aquí se refiere a los que están oyendo, a los que deberían edificar al pueblo de Dios, a los que eran líderes religiosos. Pero dice, ahora va a haber otros edificadores y van a levantar otro templo. Y ese templo somos nosotros, mi hermano, la iglesia de Dios. Porque Jesucristo para unos, para el judío es tropezadero. Para el corintio, para aquel pagano, ese Jesús es escándalo. ¿Cómo que este es el Hijo de Dios y se dejó matar? Pero para el que cree, ese Cristo crucificado trae vida y salvación. Una vez más, Pedro pasa de la condenación, mi hermano, porque nos están cayendo gordos estos, pero se nos olvida que Dios siempre va a la gracia. Siempre va a la gracia. Quiere que la gente entienda y se arrepienta. Y esta es la oferta de gracia, el versículo 12, que es tan conocido. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Mi hermano, no es una acusación. No es una limitación. Muchos dicen, no, los cristianos son bien mente cerrada. Dicen que nomás Jesús, que nomás Jesús, que nomás... No, hay muchos caminos. No es limitación. No es pretensión como que nosotros somos mejores que los demás. Es gracia abierta. En realidad, esa frase abre la puerta de par en par para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no ande usted preguntándose, ¿cómo voy a llegar al cielo? Aquí está, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre. Nadie puede ser salvo. Esa es la única manera de que alguien puede ser salvo. Ser sus pecados perdonados y vivir delante en la presencia de Dios por toda la vida. Es una puerta abierta. Para ellos primero ahí, pero después para el mundo en general el día de hoy. No hay otro nombre, mi hermano. Buda no pudo, está muerto. Y Buda no predicaba salvación, predicaba que tú tienes que ser tu propia luz, superación personal, como muchos en la iglesia hoy, mi hermano. No. Ni Buda, ni Mahoma, mi hermano. Ese Alá y Yahweh no son el mismo Dios, mi hermano. Alá quiere que tus hijos mueran por él. Yahweh envió a su propio hijo para que muriese por ti. Los descendientes de Alá se vuelven bombas y esperan recibir vírgenes allá cuando maten a personas. Jesucristo dijo, ama a tus enemigos, dales que se vistan, dales amor a ellos, mi hermano. Yahweh y Alá no es el mismo Dios, no es el mismo camino, solo hay un verdadero Dios y ese se llega a través de Jesucristo y nadie más. Confucio, no. Te confunde nomás, no te puede ayudar, mi hermano. El Tao, el Yin, el Tang y todas esas cosas, mi hermano, todas esas cosas. Ciertamente lo que siembras, cosecharás. Pero en Cristo Jesús, hasta aún la cosecha puede ser diferente, mi hermano. Puede darte vida y vida en abundancia. Ningún otro ser, ni invisible ni visible, puede salvar. Ningún otro evangelio puede salvar. Es más, si hay otro es anatema. Solo este puede salvar. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, aprobado del Padre, conquistó el pecado, venció la muerte. Él es el único Jesucristo y no hay otro nombre, mi hermano, no lo hay.
Y dice que ese nombre fue dado, es un regalo. No hay otro nombre dado, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, mi hermano. Para que todo aquel que en él cree, de tal manera amó Dios al mundo. No es un gruñón, no es un asesino. Él quiere que vengas a arrepentimiento. No detuvo lo mejor de sí, su propio hijo, sino que lo ofreció al sacrificio. En ningún otro hay salvación. Para el judío, dice, Noé era el gentil más excelente del mundo. Noé no te puede salvar. Ni Abraham te puede salvar. Ni Jacob, ni Isaac. Ellos decían, oh, somos descendientes de Abraham, tenemos un lugar en el cielo. No, no es así, no es por herencia, no es por genealogía. Ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni siquiera Moisés, el que más reverenciaban, te puede salvar. Solo Jesucristo. Y déjame decirte, el día de hoy, ni tu espiritualidad, no digas, no, pues lo único que hay que hacer es espiritual. ¿A qué te refieres con eso en primer lugar? Ni tu sinceridad, por más sincero que creas, puedes estar sinceramente equivocado. Dirán, todos los caminos, decían en Roma, todos los caminos llegan a Roma. Pero mi hermano, solo hay un camino a Dios y a la salvación. Mi hermano, solamente hay uno. En este tiempo de secular y de religión pluralística y que meten esto y que el otro y que quieren juntar a todas las denominaciones, déjame decirte, no. Nadie es salvo por tu denominación. Aunque tu iglesia, según la hayan fundado hace más de 2000 años, no te salva la denominación. No te salva la iglesia, no te salvan los sacramentos. La Biblia dice que son 2, muchos dicen que son 7. No te salva ninguno de ellos. No te salvan los credos, no te salvan los rezos, no te salvan las buenas obras. Solo te salva el nombre de Jesús. Solamente por medio de Jesucristo. En Él, por Él, pon tu fe en Él, por Él y para Él. Es en el único nombre. Si no es por Él, te vas a perder para siempre. ¿Sabe una cosa que aprendió Satanás, mi hermano? Hablamos de persecución y luego ya después no lo mencioné. Pero Satanás aprendió eso, que matando a los creyentes, le estaba saliendo contrario. Era como echarle gasolina a la lumbre. Voy a cambiar mi estrategia. Y esa es la estrategia del día de hoy, mi hermano. Confusión. Uy, hay un montonal de iglesias. Lee la Biblia y vas a ver cuál es. Confusión. Indiferencia. Llegan a la iglesia a dormir. Indiferencia. No leen la Biblia en sus casas. Indiferencia. Después, ¿qué te dice Satanás? No te dice, lo que está enseñando ese no es cierto. No te dice, ser cristiano es malo. No te dice esas cosas, pero te dice, después. Aceptas a Jesús después. Y después es su mejor estrategia. Conformismo y apatía. ¿Y sabe qué? Eso le ha funcionado mucho más. Porque ha hecho que los mismos cristianos se pelean y que otros estén muertos, aunque todavía respiran. Eso ha sido tan exitoso que esa es su estrategia hasta el día de hoy. Y si puede juntarlos a todos, todos somos hermanos. Y todos vamos a un mismo Dios. Unos les dicen Alá, otros les dicen fulano de tal, pero es el mismo. Absolutamente no. Absolutamente no. El Señor Jesucristo mismo lo declaró. Así de que tómalo con eso. ¿Era un egoísta y un loco? ¿O era el Hijo de Dios? Tú interprétalo. Él dijo, yo soy el único camino. Yo soy la vida. Si no fuera así, ¿para qué iba a venir a morir? Yo soy el único camino. Yo soy la única puerta. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El que quiera venir por otro lado, ladrones. Yo soy. Él lo dijo. Es el único nombre, es el único camino. La iglesia lo anunció desde un principio. No hay ningún intermediario entre Dios y el hombre más que Jesucristo mismo. Y solo en Jesús hay salvación y vida eterna. ¿Te has apropiado de esa salvación, mi hermano? ¿Cómo? Yo la agarro, yo la hago. No dijo que no es por obra, no. Te apropias de esa manera. El sacrificio ya fue hecho. El amor ya fue dado. El regalo ya está dispuesto. Solo tienes que recogerlo. ¿Cómo? Si no lo has hecho, di en tu corazón, hey, yo entiendo que soy un pecador. Por ahí se empieza. No te voy a ofrecer el cielo si no vienes a la cruz primero. Empezó en el Calvario las bendiciones de la eternidad. Hay que venir al Calvario primero, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que necesitas un Salvador.
pero agradecido en Dios Padre, que Él lo proveyó. Y que si tú ahora entiendes ese mensaje es porque Él ya te está jalando los hilitos de tu corazón. Escucha, escucha. Y entendiendo y creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor y declarándolo con tu boca, serás salvo. Serás salvo. Tan fácil así, hasta a ellos les cae gordo. Ellos querían obras, ellos querían dinero. Tan fácil así, parece ofensivo. Pero el único que se ofende es el que no ha entendido que jamás podrá ser acepto a Dios. Jamás. Si no es por medio del amor mismo de Jesús, el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Aleluya. Dios no se olvidó de ti. Si tú estás escuchando ese mensaje por primera vez, no lo entendiste. Dios no se olvidó de ti. Y déjame decirte que si algo te confundió en ese mensaje, de rodillas en este día, dile: Señor, ábreme el entendimiento. Señor, revela mi corazón. Pero no te quedes así. No te quedes así. El Señor pone delante de ti vida y pone delante de ti muerte. ¿Por qué escoger la muerte? No lo dejes para después. No caigas en el engaño de Satanás, en su sutileza, en su voz suave que te dice: hay muchos caminos. Luego, goza primero, Dios te va a perdonar después. Alguien dijo eso una ocasión. Y cuando le hablaron de ello, digo: no, mira, pastor, yo sé que yo soy un hombre de business, de negocios. Yo he leído varios libros espirituales. Yo sé que de cierta manera el Dios es uno y Él nos va a llevar a todos a la redención. No necesito a Jesús. Yo sé que yo voy a llegar. A las 2 semanas le dio un paro cardíaco. Una embolia, no podía hablar, solo con sus ojos se le veía. Le fueron a hablar del Evangelio. No sé si escuchó o no escuchó, pero las únicas palabras que pudo decir es: ¿quién me va a ayudar a cruzar el río? Y así se murió. Desesperado dijo: ¿quién me va a ayudar a cruzar el río? Jesús es el único nombre. No lo dejes para después. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Lo que parece una limitación es en realidad una invitación. Lo que parece: estos son de mente cerrada, son exclusivistas, mira, son gente mala esos cristianos, dicen que nomás ellos son, es en realidad la invitación más sagrada. Ciertamente que el camino hacia Cristo a veces no es el más popular, no es el más ancho, pero es el único. En Él está la verdad. Pruébalo y verás. Pruébalo y verás. Te lo garantizo. Pruébalo y verás. De un leproso a otro leproso. Pruébalo y verás. De un limosnero a otro limosnero. En Él vas a encontrar el pan. En Él vas a encontrar tu paz. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Revela las cosas difíciles, Señor, o las que puedan haber confundido. Abre el entendimiento, abre los corazones, Señor. Que cada uno de nosotros en esta congregación, los que están aquí presentes y los que no pudieron estar, Señor, sean tocados por tu Espíritu, Señor, Padre Santo. Sean convertidos, sean transformados, sean sellados, Señor, por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor, porque nos tocas. Que sea recibida, Señor, conforme a tu voluntad en cada corazón, en cada mente. Y que sea puesta, que sea aceptada, que sea creída, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, a vivir de una manera más firme, más valiente, así como los apóstoles, Señor. Una manera, Señor, donde podamos caminar contigo más íntimamente, Señor, conociendo tu gloria, disfrutando de tu presencia, Señor, la dulzura
de tu voz y de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Danos las fuerzas para hacer nuestro trabajo, Señor. Aquellos que van a enfrentar procedimientos quirúrgicos, Señor, exámenes, Señor. Dales paz, Señor. Da sabiduría a los doctores, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, tú que eres todas las cosas para nosotros, Señor, y que tienes todo bajo control, Señor. Toma nuestra vida en tus manos, Señor, y guárdanos, Señor. Toca a los que están enfermos, Señor, trayendo sanidad y abre, Señor, nuestro corazón a las cosas espirituales, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Por último, que la ofrenda, Señor, que se va a recoger sea dada, Señor, en humildad, en alegría, que sea usada en temor y en sabiduría. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor, para gloria de tu nombre. Amén.